Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Academia Web. El día de hoy te traigo un video largo de cómo tú puedes convertirte en un desarrollador backend. Creé este video porque el mejor video que he creado en YouTube hasta ahora, según sus comentarios, según el tiempo de reproducción, ha sido de cómo tú puedes convertirte en un desarrollador frontend. Te voy a dejar ese video aquí arriba en esta esquinita, o si no es en la otra, realmente no sé, o en la descripción para que puedas ir a ver también el video de cómo ser un desarrollador frontend. Este video va a ser un poco largo y no va a ser tan didáctico como el del desarrollador frontend, porque el desarrollo en el backend es un poco más aburrido, menos visual en ese sentido. Y bueno, vamos a estar manejando diferentes tecnologías muy a forma teórica, pero de esta forma te puedes enterar las cosas que debes aprender para convertirte en desarrollador backend. Este video no va a estar tan editado, es la única forma que puedo hacer un video tan largo, no tener tanta edición. Así que si ven algunos cortes o algo así, es porque estoy viendo las láminas, lo que quiero dar, etc. Entonces, bueno, la buena noticia es que ahora en cursos.academiaweb.ca van a poder encontrar en la sección de carreras un nuevo apartado. Si van a cursos.academiaweb.ca/p/carreras, van a encontrar ahora una carrera que se llama Backend. Tienen la carrera Frontend, tienen la carrera Backend, solo para demostrarles cómo luce el de la carrera Frontend. Es todo esto. Tenemos el video pasado que hice anteriormente y como en la misma dinámica vamos a estar haciendo el desarrollador backend. Entonces, en el video de hoy vas a aprender a cómo tú puedes convertirte en desarrollador backend. Vamos a recordar la dinámica de este video. Básicamente vamos a tener 3 recomendaciones de parte de Academia Web. Una es los cursos hechos por Academia Web, que van a tener una corona. Luego tenemos cursos recomendados por Academia Web, que lastimosamente, como todavía no hemos tenido el tiempo o la oportunidad para crear todos los cursos necesarios para que te conviertas en desarrollador backend hoy mismo, entonces lo que estoy haciendo aquí es colocar un curso recomendado por nosotros. Puede ser un curso en español o en inglés, dependiendo de la oferta que hay. Si no existe un curso que a mí me parece bueno en español, entonces te recomiendo un curso en inglés. Y si no hay un curso en inglés o en español, te pongo directamente la documentación para que aprendas la tecnología correspondiente. Lo primero, para poder convertirte en un desarrollador backend, es saber Git, el editor de texto y la terminal. Git es el sistema de control de versiones que es utilizado en prácticamente en el 99,9% de todas las empresas. Te voy a dar un ejemplo de lo que es Git. Imagínense aquí que yo estoy en mi editor de texto. De hecho, esta es en el curso de CSS que espero que salga más o menos en las próximas 2 semanas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es demostrarte cómo funciona Git de forma muy rápida. Este proyecto está utilizando el sistema de control de versiones de Git. Entonces aquí yo puedo hacer, por ejemplo, git log. Con git log puedo ver mis últimos commits que he hecho. Y esto es de lo que se trata aquí, de mostrar versiones de tu código. Entonces, yo sé que mis últimas clases están en la sección 15. Estoy casi seguro que si yo voy a la versión de este commit o a la versión de otro commit, estas clases del lado de sección 15 que podemos ver en el lado izquierdo van a desaparecer. Entonces, por ejemplo, si yo escribo git checkout hacia este commit, git checkout, algo debería desaparecer. Como no estoy seguro de qué era, entonces voy a ir hacia un commit mucho más viejo y vamos a ver qué tal. Voy a ir hacia este que está acá. Esto debe ser como un commit de hace por lo menos un mes. Voy a darle clic y vemos cómo ahora se desaparecen las últimas 4 secciones. Porque esto fue un código que escribí hace, por ejemplo, 3 semanas. Entonces en las últimas 3 semanas he escrito más código, se han escrito más secciones y es por eso que con Git podemos viajar en el tiempo. Voy a regresarme al código actual y ya tengo otra vez mis secciones. De esta forma ya te he demostrado cómo puedes usar Git de forma muy rápida. El editor de texto es lo
la herramienta básica para un programador para crear código y crear un proyecto en este caso, de desarrollo web. ¿Qué es la ventaja de utilizar un editor de texto de programación? Imagínate que, por ejemplo, yo quiero crear un archivo de HTML. Entonces escribo index.html y si yo, por ejemplo, presiono dos puntos HTML, o como era HTML dos puntos, mejor dicho, y vemos cómo esto me genera el código básico necesario para crear una página web de HTML desde cero, la más básica. Bueno, la más básica no es necesario escribir, por ejemplo, estos meta, pero bueno, eso es, tenemos un curso de HTML si quieres aprender todo esto. Lo siguiente, entonces, ¿qué sería? La terminal. La terminal es esta interfaz que nos permite comunicarnos con la computadora. Esta computadora va a poder recibir comandos que nosotros queremos decirle, por ejemplo, crea una carpeta, copia estos documentos de esta carpeta a otra, por favor elimina estos archivos, pero en el desarrollo de aplicaciones siempre vamos a tener que, por ejemplo, ejecutar comandos como para, por ejemplo, hacer el build de una aplicación, para crear un container en Docker, si queremos iniciar el servidor, etc. Por ejemplo, aquí yo tengo Windows PowerShell y si yo escribo ls, me va a listar todos los documentos que tengo en esta ruta, que sería users/Daniel, que es mi nombre. Entonces, eso es la terminal. Ahora, vamos al siguiente apartado, un lenguaje. Necesitas un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es lo que nos va a permitir a nosotros comunicarnos en cierta sintaxis con la computadora. De esta forma, la computadora puede entender lo que nosotros queremos explicarle, lo que nosotros queremos que ellos ejecuten, las computadoras. Tenemos diferentes lenguajes. Por ejemplo, en esta desarrollador backend te voy a mencionar 4. Puedes elegir JavaScript, Python o Python, PHP, Ruby. Esos son los 4 que recomiendo. Ahora que veo la lista, no he incluido Java, pero Java también es muy buena opción. Entonces, JavaScript es un lenguaje de programación muy famoso actualmente debido a que está tanto en el frontend como en el backend. En el frontend tenemos React, tenemos Angular, tenemos Vue.js. Estos son los frameworks que trajeron mayor popularidad a este lenguaje en el frontend. Ahora, en el backend, como por ejemplo nosotros podemos escribir una línea de código JavaScript sencillamente yendo hacia nuestra consola. Nosotros podemos ir hacia la consola aquí del navegador. Voy a borrar todo esto y si yo escribo aquí console.log hola mundo, de esta forma, tengo un error. De esta forma podemos ver el hola mundo en nuestro navegador. También pudieras elegir, he perdido, ok. También pudieras elegir Python. Python es un lenguaje de programación muy sencillo de aprender. De hecho, fue el primer lenguaje de programación que aprendí en la universidad. Lo recomiendo muchísimo para los novatos. Una sintaxis muy fácil de aprender. Por ejemplo, si yo quiero escribir código en Python. Yo aquí, por ejemplo, conseguí una página que me permite escribir código y ejecutarlo, porque cada lenguaje de programación, ya sea interpretado o compilado, necesita cierto software como para poder entender este lenguaje de programación. Para evitar problemas de dependencias de instalaciones, voy a utilizar W3 School para poder ejecutar código Python. Entonces, en JavaScript vimos que pudiéramos hacer console.log y sale el hola mundo. En este caso, si escribes print hello world, va a salir el hola mundo, en este caso en inglés. Como te darás cuenta, la sintaxis es bastante fácil. Hay lenguajes de programación que no son tan fáciles al momento de escribir código. Python es muy popular en Data Scientist, en ciencias de datos actualmente, Machine Learning, todas estas cosas, así que lo recomiendo al 100%. Luego tenemos PHP. PHP es un lenguaje de programación bastante controversial. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. A mí en lo particular no me gusta la sintaxis de PHP, no me gusta la forma en que se trata.
Sin embargo, PHP está en el 30-40% de todas las páginas web actuales. Es decir, hay mucho trabajo, se encuentra prácticamente en cualquier empresa, así que te recomiendo que lo trabajes si quieres conseguir. Te recomiendo que lo aprendas si quieres conseguir trabajo de forma rápida porque hay mucho trabajo. Sin embargo, JavaScript Python también tiene muchas opciones. Vamos a, por ejemplo, escribir el hola mundo en PHP. Me vamos por acá y vemos que tenemos aquí con echo. De hecho, una particularidad de PHP es que también como JavaScript puedes escribir código dentro de una hoja HTML, lo cual es bastante genial. Puedes escribir echo my first PHP script y aquí vamos a tener nuestro hola mundo. Como te darás cuenta, aquí se utiliza echo, en Python se utiliza print y en JavaScript se utiliza console.log. ¿Cuál es el otro lenguaje de programación que estamos recomendando aquí? Es Ruby. Ruby es un lenguaje de programación bastante sencillo de aprender, al igual que Python. De hecho, aquí veo que recomendé lenguajes muy parecidos. JavaScript, Python y Ruby son, creo que, lenguajes interpretados, se conocen de esa manera. No es un lenguaje compilado, como por ejemplo Java. Java es un lenguaje mucho más difícil de aprender porque tiene de paso otro paradigma de programación, el paradigma de la programación orientada a objetos. Y vamos a hacer el hola mundo en Ruby. Vamos a copiar esto que está acá, lo paso para acá. De hecho, creo que se puede escribir print. Vamos a ejecutarlo. Yo no he utilizado Ruby anteriormente. De hecho, creo que vamos a ver si lo dejamos con el puts. Vamos a ver si funciona. Nunca he utilizado Ruby. Sin embargo, veo aquí que también se puede imprimir. No sé cuál es la diferencia entre print y put en este caso. Algo que sí conozco más o menos de Ruby es que ellos utilizan algo que se llaman gemas. Las gemas son las librerías que ellos utilizan y por lo que entiendo es bastante potente. Hay empresas que utilizan Ruby. Por ejemplo, Airbnb sé que lo utiliza. Y no me acuerdo qué otra empresa, pero sé que tiene bastante crecimiento. Sin embargo, todavía están chiquitos en comparación con otros lenguajes. Luego de que tú aprendas un lenguaje de programación, no tienes que aprender todos los lenguajes de programación. Un error es aprender demasiados lenguajes de programación. En lo particular, yo conozco bastante bien JavaScript, conozco bastante bien Python y conozco Java, pero sin embargo ya tengo bastante tiempo que no he codiado en Java, entonces quizás ya no me acuerdo muy bien. Elige un solo lenguaje. Luego que tú domines un solo lenguaje, aprender programación, aprender otro lenguaje no se te va a hacer tan complicado. Después que elijas el lenguaje de programación, debes aprender un framework. Un framework es lo que te va a permitir tener un entorno de trabajo con una serie de reglas para que en el proyecto otros desarrolladores puedan seguir un mismo estándar. No voy a entrar a detalle que si Node.js es un framework o no. Eso siempre es algo a discutir. Por ejemplo, el framework que de verdad se utiliza en Node.js es Express.js. Sin embargo, lo que yo te quiero rescatar aquí es como esa analogía de como que si tú sabes JavaScript, vas a utilizar Node. Si sabes PHP, vas a utilizar Laravel. Si sabes Ruby, vas a utilizar Ruby on Rails. Si sabes Python, vas a utilizar Django. Cuando sepas un lenguaje, después vas a ir hacia el framework de ese lenguaje. Entonces, como escribimos código en JavaScript, ¿cómo nosotros podemos ejecutar código JavaScript en el backend? Vamos a utilizar Node.js. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí creo un archivo index.js y yo escribo aquí console.log, escribo hola mundo y yo quiero ejecutar esto, entonces lo podemos hacer en el navegador o podemos utilizar Node.js. Yo voy a ir aquí hacia la sección 15, que es donde está mi archivo. Y vamos a ejecutar index.js. De esta manera me sale mi hola mundo en la pantalla. Entonces tenemos ahora Laravel. Laravel es el framework para PHP. Es el más famoso. Te lo recomiendo si ese es tu lenguaje de programación PHP. Te recomiendo al 100% que utilices Laravel. Te voy a mostrar aquí rápidamente cuál es el logo de Laravel para que puedas verlo.
También tenemos entonces Ruby on Rails para los amantes de Ruby. Y finalmente tenemos Django, que es el framework para Python. En lo particular solo he trabajado con Node y con Django, entonces te voy a dar mi comentario solamente de estos dos. Node vas a utilizar normalmente uno que se llama Express. Express te permite abrir, o mejor dicho, crear un servidor de forma muy rápida. Muy rápida, y no tienes que instalar tantas librerías como por ejemplo en Django. En Django yo aprendí el modelo vista controlador bastante bien debido a la forma en que ellos ponen el framework. Sin embargo, siento que crean demasiado código que quizás no es utilizado en todos los proyectos. Quizás eso pasa con Laravel, con Ruby on Rails, no tengo idea. Eso es algo que te toca a ti averiguar. Déjamelo en los comentarios si sabes y si has trabajado con ellos. Pero en lo particular, Django me gustó mucho, pero sí te vas a descargar e instalar bastante código que quizás no vayas a utilizar. Ahora vamos con las bases de datos. Un desarrollador backend necesita saber el lenguaje de programación, necesita usar el framework y vas a necesitar conectarte a una base de datos. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Conocer el fundamento de bases de datos y el lenguaje que se utiliza para poder comunicarte con una base de datos. Este lenguaje es SQL, que básicamente es un lenguaje de consulta estructurado. De esta forma vas a poder comunicarte y vas a poder decir como que las operaciones básicas, que son el CRUD, que es Create, Read, Update and Delete, y vas a poder hacer operaciones como te las acabo de mencionar en tu base de datos. Por ejemplo, aquí tengo un link donde vamos a poder ejecutar una declaración de SQL y vamos a darle correr. Y de esta forma vemos cómo nos retorna nuestra tabla. Aquí básicamente le estamos diciendo, seleccióname el campo Customer Name y el campo City, y le vas a decir de qué tabla, que es la tabla Customers en este caso. Y te retorna todo esto que está acá. Esto que está acá, esta sintaxis, es SQL. Ahora, me perdí aquí. Ahora existen diferentes gestores de bases de datos. Estos gestores de bases de datos van a utilizar la sintaxis SQL. Imagínate que este gestor de datos es un sistema como de... Es un programa con diferentes características, con sus ventajas y sus desventajas de diferentes empresas. Por ejemplo, tenemos PostgreSQL, tenemos MySQL. Diferentes empresas van a crear su gestor de datos para manejar tus bases de datos. Entonces, entre los más populares tenemos PostgreSQL y tenemos MySQL. Ahora, también tenemos otra cosa, antes de ir a URML y normalización. De hecho, esta me la voy a saltar. Voy a hablar nada más de MongoDB. MongoDB es una base de datos no SQL. ¿Cuál es la diferencia entre SQL y no SQL? Básicamente, la SQL está fuertemente relacionada con las relaciones, con los esquemas. Cuando tú quieres crear, por ejemplo, un usuario que tiene un esquema ya definido, por ejemplo, siempre quiero que salga el nombre, siempre quiero que salga el apellido, etcétera, etcétera. Si el esquema ya está definido y existen múltiples relaciones con otras tablas, como por ejemplo un tweet, si estamos hablando de Twitter o si estamos hablando de followers o algo como por el estilo, entonces si esas relaciones y esquemas ya están muy establecidas, vamos a utilizar SQL. Pero imagínate que nosotros queremos que el usuario, el cliente final que está en la página web, cree diferentes comentarios sobre el usuario o puede crear diferentes campos que no están preestablecidos. Necesitamos algo que rompa un esquema. Entonces, vamos a utilizar NoSQL. MongoDB es la base de datos NoSQL más famosa. Además que MongoDB utiliza la sintaxis como de JSON, que es algo muy famoso para poner objetos de JavaScript en texto y es muy fácil de utilizar. MongoDB no utiliza SQL, es decir, que tiene su propio lenguaje de queries para poder utilizar
las operaciones básicas de bases de datos. Luego tenemos las API. Las API son lo que nos va a permitir comunicarnos entre diferentes proyectos. Imagínate que tú eres el dueño de Facebook y tú quieres hacer que otras empresas busquen información de Facebook, de sus usuarios, de cualquier información que esté en Facebook. Tú vas a exponer en tu dominio, imagínate que tú tienes facebook.com, entonces imagínate que tienes un subdominio que sea api.facebook.com. Entonces, a partir de ese subdominio, vas a poder exponer tu backend con ciertos endpoints que te van a permitir dar información de tu software, en este caso que sería Facebook, a otros proyectos. Por ejemplo, imagínate que tú escribes aquí en la URL, imagínate que tú escribes, pásame la información de todos los usuarios de tu base de datos. Obviamente la de Facebook sería demasiado grande, no tiene mucho sentido, pero imagínate que básicamente tú pones el subdominio y luego escribes users. Cuando el backend de este proyecto recibe una petición con cierta autorización que tienes que mandar en el request, tú vas a dar una respuesta HTTP a esa petición. Yo sé que se los digo de forma muy teórica, es muy complicado demostrarle todos los ejemplos de todas estas cosas. Entonces, este video sí sé que es bastante teórico, a diferencia del desarrollador frontend. Sin embargo, espero que lo estén aprovechando. ¿Qué es REST? REST es como una serie de reglas para poder crear APIs. Entonces, son las reglas que estableces esta comunicación entre el cliente y el servidor. La comunicación a través de la web, que es mediante HTTP, suele enviar documentos que son JSON o XML. Yo en lo particular nunca he utilizado XML, siempre he utilizado JSON. Pero básicamente esto es una notación para que tú puedas enviar información a través de texto y otras aplicaciones puedan entender el objeto que estás mandando a través del formato JSON. Básicamente, si yo escribo aquí JSON, debería salirme algún objeto. Déjame ver, aquí tengo... Voy a volver a abrir esto un segundito. Aquí tengo algo en formato JSON. Básicamente empiezas con llaves y dentro de estas llaves envías todo el objeto que tú quieres enviar. Eso es algo escrito en forma de JSON. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto? Principios de diseño. Normalmente el desarrollador backend tiene que tener principios de diseño, patrones de arquitectura para poder construir software que sea robusto. El primer principio de diseño sería el SOLID, que bueno, son diferentes. Cada letra tiene su significado. S de Single Responsibility, O de Open Close, L de List Scope Substitution, Interface Segregation, and Dependency Inversion. Básicamente, cada letra tiene su principio. Esta es un poco larga de explicar, así que la voy a saltar. Para todo esto, hay que crear un curso, por lo menos un video de 1 hora hablando de cada uno para que se pueda entender. Así que espero que no te disgustes de como que no entendí como que especialmente este principio de diseño. Hay muchas cosas que hay que darle tiempo para poder entender. Esto es como un video de forma genérica. No vas a ser desarrollador frontend, desarrollador backend en 1 hora. Pero lo que sí te prometo es como que vas a tener una perspectiva general. Por ejemplo, más fácil de explicar es DRY, que es Don't Repeat Yourself, que básicamente es evitar escribir código duplicado. En la programación nosotros queremos evitar escribir código 2 veces. También tenemos KISS, que es Keep It Simple, Stupid, que se basa en la idea de escribir código sencillo. Hay muchos programadores que escriben código complicado y creen que por escribir un código complicado son mejores programadores. Un principio de diseño es que escribas código
sencillo que haga y solucione el problema. Luego tenemos, ni siquiera sé cómo se pronuncia, creo que no sé cómo se pronuncia, pero básicamente es you aren't gonna need it. Es you are not going to need it, que es básicamente no lo vas a necesitar. Y es que implementes código que tú realmente necesitas. Normalmente yo he caído en este error y es como que escribo funciones que no sé si las voy a necesitar en el futuro y las escribo por si acaso. Un principio de diseño es no escribas código que tú no necesitas. Ahora con patrones de arquitectura. Los microservicios es algo que se utiliza en prácticamente cualquier empresa. Básicamente es dividir un proyecto en subproyectos. Entonces, imagínate que tienes un proyecto X, pero vas a construir diferentes subproyectos, diferentes microservicios que te van a permitir que estos microservicios tengan funcionalidades muy particulares y que puedan hacer eso de forma independiente y autónoma. Por ejemplo, imagínate que un microservicio sea el backend, un microservicio sea el frontend, un microservicio sean librerías necesarias en el frontend, otro microservicio sería REST API, y de esta forma cada microservicio tiene su funcionalidad. Luego tenemos los monolitos, que es básicamente que todos los componentes se encuentran en el mismo lugar. También tenemos serverless, que tiene dos definiciones bastante importantes, que es backend as a service y function as a service. Es una nueva forma de implementar código en el backend. En el backend as a service normalmente es como que vas a aprovechar que una de estas compañías grandes, como por ejemplo Firebase, Azure, ellos tienen sus propios backends, y de alguna forma tú vas a aprovechar que el código se ejecute en su lado. Entonces también viene esta definición de function as a service, que esto creo que lo trajo Amazon con AWS Lambda, y de esta forma el backend no va a estar corriendo siempre. Es una comunicación como de eventos. Imagínate que tú tienes tu página web y tú quieres que ejecutes una función lambda en Amazon. Entonces, a través de eventos, tú le vas a decir, por favor, ejecuta esa función que tú tienes ahí guardada. No es una función que está guardada en nuestro servidor. Entonces, con eventos, ellos van a despertar estas funciones lambda porque no es algo que está corriendo 100% del tiempo. Entonces vas a tener eventos que llaman funciones que están corriendo en el backend de estas empresas. Luego tenemos arquitecturas basadas en servicios. Vamos a pasar de esto, vamos a ir hacia lo siguiente. Los contenedores. Esta palabra ni siquiera sé si existe en español. Containerización, no sé cómo se diría. Básicamente significa crear containers. Los containers es algo muy utilizado en la actualidad. No te puedo decir un porcentaje, pero una gran mayoría de todas las empresas han mudado su forma de crear software a containers. ¿Qué es un container? Un container es, vamos a tener una analogía, no es 100% lo mismo, pero con una máquina virtual. De esta forma, tú vas a poder poner todo tu proyecto dentro de un container. ¿Cuál es el beneficio de esto? En este container tú vas a poder instalar tu sistema operativo, tus librerías, tus proyectos, tu base de datos, X. ¿Cuál es el beneficio? De que este container va a poder correr en cualquier máquina. De esta forma, si tú tienes Microsoft, o si tienes una máquina de Apple, o si tienes Linux, tú vas a poder correr un container y tienes ese proyecto corriendo dentro del container sin ningún problema. Pueden existir diferentes containers. Tú puedes tener un container nada más para REST API, puedes tener un container para tu backend, un container para tu frontend. Y mediante servicios tú vas a poder conectar todo esto mediante ciertas redes, etc. 100% necesario que aprendas a manejar Docker. Luego tenemos testing. Cuando tú estás escribiendo código, cuando estás en un proyecto con otros desarrolladores, tú necesitas que tu código sea aprobado por otro código.
Es algo un poco raro, pero es vital cuando los proyectos son grandes. Entonces, imagínate que tú escribes tu porción de código, tú dices, mi pull request está listo. Este pull request va a ejecutar algo que se llama CI/CD pipeline, que es un proceso para poder llevar tu código desde development a production. To production. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en testing es que ciertas pruebas unitarias de integración, todas las pruebas que haya que hacer, van a pasar este código a ver si pasan los estándares de calidad y poder decir este código está listo para ir a producción. Luego tenemos los message brokers, que es básicamente cuando nosotros tenemos estos microservicios necesitan comunicarse entre diferentes proyectos. Porque imagínate que tú tienes tu backend, tienes tu frontend y tú quieres pasar un mensaje como que yo quiero que cuando el usuario haga un clic en mi página web, yo quiero que mi backend ejecute algo. Entonces tú puedes decir con este canal de mensajería de eventos también, eso de eventos es algo muy potente. Por favor, ejecuta esta función. Entonces imagínate, estás en el frontend, haces un clic, este microservicio, imagínate que está en un contenedor, le pasa un mensaje al otro servicio, al otro microservicio y le dice, por favor, ejecuta esta otra función. RabbitMQ funciona para pasar mensajes entre diferentes proyectos. Conocimientos bases necesarios para desarrolladores backend. Que sepas utilizar Git y GitHub. Git, ya te lo dije anteriormente, GitHub es como software, de hecho fue adquirido por Microsoft basado en Git. Tú puedes ir a github.com y revisar, por ejemplo, tener tus repositorios de forma remota. ¿Cuál es la diferencia de yo, por ejemplo, escribo código en Git en mi proyecto? Eso es un repositorio local. Si yo quiero mandar eso para internet, para que otras personas tengan acceso a dicho código, entonces voy a utilizar, por ejemplo, GitHub. También pudiera ser GitLab para tener acceso a repositorios remotos. SSH. SSH es una comunicación que tú vas a utilizar. Es un protocolo de comunicación para poder conectarte a otras máquinas. Imagínate que tú estás ahorita trabajando desde tu casa, pero tú quieres conectarte a una virtual machine, una máquina virtual de tu trabajo. ¿Cómo tú haces para acceder a esa máquina virtual desde tu casa? Tú vas a utilizar el protocolo SSH. Con el protocolo SSH basado en keys, public keys, llaves virtuales y llaves privadas, tú vas a poder comunicarte y transferir información a través de un protocolo seguro que es Secure Shell. No me acuerdo qué significa SSH, pero es básicamente el protocolo de transferencia entre dos computadoras de forma remota. Luego tenemos HTTPS, que es el protocolo de transferencia en la web para que tú puedas enviar información a través de la web 100% necesario. Que también te sepas, por ejemplo, que es el put, que es el post, get, delete, todas estas cosas. Luego ya hemos hablado de patrones de diseño. Y básicamente aquí tenemos estructuras de datos y algoritmos. Yo las pongo juntas porque estructuras de datos son... cuando aprendes lenguaje de programación necesitas saber qué es un entero, qué es un string, pero también hay otras estructuras de datos más complicadas, como por ejemplo, queues and stacks, que son colas y pilas. Cada estructura de datos tiene una ventaja, desventaja, una característica, tienes que saberlas porque cuando estamos en los algoritmos, estos algoritmos son formas eficientes de solucionar ciertos problemas. Entonces, con los algoritmos, tú vas a poder utilizar ciertas estructuras de datos, tener las mejores convenciones para poder solucionar problemas en específico. Por ejemplo, tenemos algoritmos de ordenamiento a grande escala, a pequeña escala. Tenemos algoritmos para recorrer grafos, etc.
Finalmente, ya estamos llegando al final. Tienes que tener conceptos de escalabilidad. La escalabilidad es lo que te va a permitir que tus proyectos no pierdan calidad, que no pierdan funcionamiento a medida de que el proyecto va creciendo. Esto de OWA, aquí tengo que es Open Web Application Security Project, y es básicamente una organización que se encarga de recopilar información acerca de las vulnerabilidades de la web. Prefiero saltar otro tema porque este no me parece tan relevante. Redis, una base de datos que utiliza que utiliza almacenamiento en memoria, en vez del almacenamiento como lo utilizan en storage, en las bases de datos normales. ¿Cuál es la diferencia con Redis? Que cuando tú guardas las cosas en memoria son mucho más rápidas de acceder. Entonces, ¿qué se utiliza en Redis? Por ejemplo, cuando tú quieres utilizar las sesiones, cuando estás en una página web y un usuario refresca la página y tú quieres que la página web recuerde lo que es la sesión del usuario, esto lo puedes guardar en Redis. ¿Qué pasa con la memoria? Guardar cosas en memoria es que la memoria es bastante chiquita, pequeña en comparación con el almacenamiento normal. Entonces no puedes guardar toda tu base de datos en Redis. Entonces guardas cosas que son muy necesarias, que quizás no importa mucho si las pierdes, porque Redis tiene ciertos problemas de que puedes perder información, pero que la necesitas muy rápido y de forma constante. GraphQL es otra forma de crear APIs, una forma de pedir data de una forma distinta a como nosotros lo hacemos en REST API. Y básicamente luego tenemos web servers, WebSocket, un servidor web básico y necesario para poder entender cómo funciona el backend y el desarrollo web en general. Y finalmente WebSocket es esta tecnología, es una tecnología básicamente nueva que nos va a poder permitirnos comunicarnos de forma bidireccional y abierta entre un cliente y un servidor. De esta manera, el WebSocket se utiliza mucho para cuestiones que pasan en vivo. Por ejemplo, se utilizan los chats o juegos en línea, cosas que estén pasando al mismo tiempo. Y bueno, este fue un momento bastante intenso, fue una hora prácticamente de no parar de hablar. Espero que te haya servido de cómo puedes convertirte en desarrollador backend. Si tienes sugerencias, comentarios, por favor déjamelo en la sección de abajo. Sé que fue un poco largo, bastante teórico, poco práctico. Sin embargo, era para darte un conocimiento general. Espero que te haya ayudado y déjame en los comentarios cualquier cosa para futuros videos. Nos vemos.